Santiago Alvarado salió de la sala de juntas de su lujoso edificio en Nueva York, la piel aún marcada por la frialdad del aire acondicionado. Era un hombre de negocios exitoso, un millonario que había escalado posiciones en el mundo corporativo con una rapidez asombrosa. Sin embargo, a pesar de su brillante carrera y de la opulencia que le rodeaba, una sensación de vacío crecía cada día más en su interior. Las risas y aplausos de sus colegas resonaban en su mente, pero no lograban llenar el abismo de insatisfacción que se había instalado en su corazón. La ciudad brillaba con luces deslumbrantes, una metrópoli vibrante que nunca dormía. Santiago observó a su alrededor mientras caminaba por la acera, intentando encontrar sentido en el caos urbano. Las tiendas de lujo, los automóviles de alta gama y las personas elegantemente vestidas parecían formar parte de un espectáculo que él ya no quería ver. Su vida se había convertido en una rutina de reuniones, negociaciones y celebraciones superficiales. Y en el fondo, comenzaba a preguntarse qué significaba realmente el éxito. ¿Era tener una cuenta bancaria abultada o había algo más profundo y significativo que anhelaba? Mientras se perdía en sus pensamientos, Santiago se encontró frente a un parque pequeño y descuidado, un oasis de verde en medio del asfalto gris. Decidió entrar, buscando un momento de descanso en la naturaleza. Las hojas crujían bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros contrastaba con el bullicio de la ciudad. Se sentó en una banca desgastada, observando a las personas que pasaban. Algunos corrían, otros caminaban con prisa, todos inmersos en su propio mundo, ajenos a lo que los rodeaba. Fue en ese momento que su atención fue atraída por una figura pequeña en la esquina del parque. Una niña de no más de 8 años, con un vestido raído y descolorido, sostenía un cartón que decía: «Señor, ¿me puede ayudar?». Su mirada era una mezcla de esperanza y tristeza, un reflejo de su dura realidad. Santiago sintió un tirón en su corazón, una conexión inexplicable que lo llevó a levantarse y acercarse a ella. «Hola, pequeña», dijo, agachándose para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?». «Isabela», respondió la niña, sus ojos grandes y oscuros, mirándolo con una mezcla de desconfianza y anhelo. Su voz era suave, pero cargada de historias que parecían pesar más que su pequeño cuerpo. Santiago sintió una oleada de empatía. La vida de Isabela era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde la pobreza y la lucha diaria eran el pan de cada día. Sin embargo, había algo en su mirada que lo detuvo en seco. No era solo la tristeza que irradiaba, sino también una chispa de determinación que lo intrigaba. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó, sintiéndose un poco fuera de lugar en su traje elegante, en contraste con la sencillez de la niña. Isabela miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Luego, con un susurro, comenzó a contarle sobre su madre enferma, una mujer que había trabajado duro toda su vida y que ahora yacía en casa, luchando contra una enfermedad que no podían permitirse tratar. La niña habló de cómo cada día era una lucha, no solo por la salud de su madre, sino también por la comida en la mesa. Cada palabra que salía de sus labios era un golpe a la conciencia de Santiago, quien escuchaba atentamente, sintiendo como si cada historia personal de Isabela resonara con ecos de una vida que él había olvidado. A medida que la niña hablaba, Santiago se vio transportado a su infancia, a una época en que las preocupaciones eran simples y el amor de su madre era suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Recordó a una amiga de la infancia que había tenido que lidiar con problemas similares. Una chica que había sido robada de su infancia por circunstancias fuera de su control. Esa amiga había desaparecido de su vida cuando él se sumergió en el mundo del éxito y nunca se atrevió a mirar atrás. Ahora, al escuchar a Isabela, sentía que el peso de su pasado regresaba, junto con un profundo sentido de culpa. Isabela continuó hablando, su voz temblando al describir cómo a veces no tenían suficiente para comer y cómo había días en que su madre no podía levantarse de la cama. Era un relato desgarrador que hablaba de una realidad que muchos preferían ignorar.
En ese momento, Santiago comprendió que su vida de lujos y comodidades no era el estándar universal, sino un privilegio que lo separaba de la lucha diaria de millones de personas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que sueñas ser cuando seas grande?, preguntó Santiago, intentando cambiar el tono de la conversación hacia algo más esperanzador. Isabela lo miró, sorprendida. Por un instante, su expresión de tristeza se iluminó, con una chispa de ambición. «Quiero ser doctora», respondió con firmeza. «Quiero ayudar a las personas, como mi mamá siempre ha querido hacer». El corazón de Santiago se hundió al escuchar esas palabras. ¿Cómo podría una niña tan joven tener sueños tan grandes bajo su dura realidad? La determinación en su voz lo tocó profundamente, y sintió que había una conexión entre ellos que iba más allá de lo superficial. ¿Qué podía hacer? Él, un hombre de negocios atrapado en su propia burbuja de éxito, para ayudar a esa pequeña que representaba la esperanza de un futuro mejor? El tiempo parecía haberse detenido mientras Santiago absorbía la historia de Isabela. En su mente comenzaron a formarse ideas, estrategias para ayudarla, para hacer algo que marcara la diferencia en su vida y en la de su madre. Miró a su alrededor, viendo el parque lleno de vida, pero también lleno de sombras de personas que, como Isabela, luchaban por salir adelante. «Prometo que haré lo que pueda», dijo finalmente, sintiendo que esas palabras eran más que una simple promesa. Eran un compromiso que resonaba en su interior, un llamado a actuar. Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que, por un breve momento, hizo que Santiago olvidara las sombras de la ciudad. «Gracias, señor», respondió la niña, su voz llena de gratitud. No muchos se detienen a escuchar. Santiago sintió que el peso del mundo se había levantado ligeramente de sus hombros. En ese instante, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado en Isabela un reflejo de la humanidad que había estado buscando. Una conexión que lo llevaría a explorar un camino que nunca había imaginado. Mientras se alejaba del parque, con la imagen de Isabela grabada en su mente, Santiago comenzó a cuestionarse lo que realmente significaba ser un hombre de éxito. Ya no se trataba solo de acumular riquezas y prestigio, sino de encontrar un propósito, un sentido más grande que su vida hasta entonces. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a hacer para ayudar a una niña y su madre, y tal vez a muchos otros que enfrentaban las mismas luchas en silencio? Con esos pensamientos revoloteando en su mente, Santiago se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que la vida tenía mucho más que ofrecer de lo que él había permitido ver. Santiago Alvarado se encontraba en un torbellino de emociones. La imagen de Isabela, con sus ojos grandes y llenos de esperanza, lo perseguía constantemente. Había algo en ella que lo había tocado profundamente, algo que lo hacía sentir culpable por la vida superficial que llevaba. Mientras se sentaba en su lujoso departamento, rodeado de objetos de lujo que no le traían felicidad, su mente regresaba a su antigua amiga, Clara, quien había caído en desgracia años atrás. La tristeza y la desesperanza que había visto en su rostro cuando se despidieron lo llenaban de remordimientos. ¿Por qué no había hecho nada para ayudarla? Santiago se prometió que no cometería el mismo error con Isabela. La decisión estaba tomada. Tenía que ayudar a la niña y a su madre enferma. Santiago sabía que podía hacer algo, que su fortuna podía marcar la diferencia en la vida de esta familia. Se dirigió a su oficina y comenzó a hacer una lista de lo que necesitarían. Primero, un médico para atender a la madre de Isabela. Luego, alimentos y útiles escolares, algo que podría aliviar un poco su carga diaria. Con cada ítem que escribía, sentía que su corazón se llenaba de un propósito renovado. Los días siguientes, Santiago se dedicó a visitar a Isabela. Cada visita se convirtió en un pequeño ritual que esperaba con ansias. Llevaba en sus manos bolsas llenas de comida, libros, cuadernos y lápices. Al llegar a su casa, un pequeño y desgastado apartamento en un edificio que había visto mejores días, era recibido por la sonrisa radiante de Isabela.
Su alegría era contagiosa. A pesar de las carencias, la niña siempre encontraba una razón para sonreír. Mientras compartían la comida, Isabela le contaba sobre su vida, sus sueños y las cosas que le gustaban. Santiago se sentía cada vez más conectado con la pequeña. Descubrió que le encantaba leer, que pasaba horas sumergida en los libros que le traía. Ella soñaba con ser doctora, como había escuchado en un programa de televisión. Santiago, al escuchar eso, sintió una mezcla de emoción y tristeza. Isabela tenía tanto potencial, y sin embargo, su situación parecía un gran obstáculo. «Quiero ayudar a la gente, a las personas que están enfermas», decía Isabela con voz firme, como si ya hubiese tomado la decisión de su futuro. Santiago se quedó pensativo. ¿Cómo podía una niña de 8 años tener una visión tan clara de su propósito en la vida? A medida que pasaban los días, Santiago se dio cuenta de que la presencia de Isabela en su vida le estaba enseñando lecciones valiosas sobre la empatía y la generosidad. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien. Una tarde, mientras estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina, Isabela reveló su sueño de ser doctora. «Quiero ayudar a las personas a sentirse mejor, como tú me ayudas a mí», le dijo con ojos brillantes. Santiago sintió que su corazón se detenía por un momento. La inocencia y determinación de la niña lo conmovieron. «Prometo que haré todo lo posible para ayudarte a lograr tu sueño», le respondió, tratando de contener la emoción en su voz. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, sintió el peso de la distancia entre sus mundos. ¿Cómo podría un millonario ayudar a una niña de la calle a convertirse en doctora? Era un desafío monumental, pero sabía que no podía dejar que su miedo lo detuviera. Con cada visita, la relación entre Santiago e Isabela se fortalecía. El simple acto de compartir una comida se transformaba en un intercambio de historias y risas. Santiago comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas que antes había pasado por alto en su vida. El brillo de los ojos de Isabela al abrir un libro nuevo, su risa contagiosa cuando le contaba un chiste, o la manera en que se iluminaba al recibir un lápiz de colores. Estas experiencias lo hacían sentir que estaba redescubriendo el significado de la felicidad. Un día, mientras caminaban por el parque después de una de sus visitas, Isabela se detuvo y miró a Santiago. «¿Por qué tú eres tan amable conmigo? No entiendo», preguntó, con una expresión de curiosidad en su rostro. Santiago se quedó en silencio por un momento, dándose cuenta de que la pregunta era más profunda de lo que parecía. «Porque todos merecen ayuda, Isabela. Todos merecemos una oportunidad», respondió finalmente, sintiendo que sus palabras resonaban con una verdad que había olvidado. Sin embargo, a medida que se acercaba a Isabela, también enfrentaba sus propios miedos e inseguridades. A veces se encontraba solo en su oficina, rodeado de éxito, pero sintiéndose vacío. La lucha interna entre su vida de lujo y la realidad de Isabela lo mantenía despierto por las noches. ¿Cómo podía seguir disfrutando de su riqueza mientras otros, como Isabela, luchaban por sobrevivir? Santiago se dio cuenta de que su vida necesitaba un cambio. Un día, decidió llevar a Isabela a una librería cercana. Quería regalarle algunos libros que despertaran su interés por la medicina. Al entrar, se sintió un poco fuera de lugar, rodeado de estantes repletos de títulos que nunca había considerado. Pero cuando vio la emoción en el rostro de Isabela al ver los libros, su corazón se llenó de alegría. Pasaron horas eligiendo libros, riendo y disfrutando el momento. Santiago se dio cuenta de que esas pequeñas experiencias eran las que realmente importaban. A medida que pasaba el tiempo, el vínculo entre ellos se volvía más fuerte. Santiago comenzó a involucrarse más en la vida de Isabela, no solo como un benefactor, sino como un amigo. Le contaba sobre su trabajo, sobre las decisiones difíciles que enfrentaba, y ella, a su vez, compartía sus sueños e inquietudes. En esos momentos, el mundo de Santiago se transformaba. La compañía de Isabela era un bálsamo para su alma, una conexión que hacía que su vida superficial pareciera irrelevante.
Sin embargo, la realidad siempre estaba presente. Santiago sabía que, a pesar de sus esfuerzos, había un abismo entre sus vidas. La riqueza que poseía era un arma de doble filo, y sentía que, aunque quería ayudar a Isabela, no podía cambiar la situación de pobreza en la que vivía. Este pensamiento lo perseguía, pero también lo impulsaba a actuar. Mientras miraba a Isabela reír y jugar, Santiago se dio cuenta de que su vida había tomado un nuevo rumbo. Había encontrado un propósito que lo llenaba de energía y lo alejaba de la superficialidad de su mundo. Cada vez que estaba con ella, se sentía más vivo, más conectado con la humanidad. Isabela no solo estaba cambiando su vida, sino que también le estaba enseñando a ver la belleza en lo simple y lo cotidiano. La promesa que había hecho a Isabela de ayudarla a lograr su sueño de ser doctora se convirtió en el motor de su vida. Pero también le recordaba que las barreras que enfrentaban eran enormes. Santiago sabía que, para ayudar a Isabela, tendría que enfrentar no solo sus propios miedos, sino también las injusticias de un sistema que mantenía a personas como ella atrapadas en la pobreza. Santiago Alvarado se encontraba en su lujosa oficina, sentado detrás de un escritorio de caoba pulido que reflejaba la luz del sol de la tarde. A través de las ventanas, contemplaba la ciudad de Nueva York, un mar de edificios y luces que parecían nunca descansar. Había pasado la mayor parte de su vida acumulando wealth, pero en ese momento un sentimiento de inquietud lo invadía. Esa inquietud había comenzado a gestarse desde su primer encuentro con Isabela, la niña de 8 años que había hecho que su vida superficial comenzara a tambalear. La historia de Isabela y su madre resonaba en su mente como un eco constante. Santiago sabía que debía hacer algo, pero la magnitud de la injusticia que enfrentaba la comunidad donde vivía la niña lo abrumaba. Así que decidió investigar más sobre la situación en la que se encontraba. Se sumergió en el mundo de datos y estadísticas, pero pronto se dio cuenta de que los números no capturaban la esencia de lo que estaba sucediendo. Decidió salir a la calle, a la comunidad que Isabela llamaba hogar. Al caminar por las calles, Santiago se encontraba con familias que luchaban por sobrevivir. La pobreza era palpable. Los rostros de los adultos estaban marcados por la fatiga y la desesperanza. A medida que avanzaba, sintió que la distancia entre su mundo y el de Isabela se hacía cada vez más corta. En un momento de claridad, comprendió que su riqueza no significaba nada si no podía usarla para ayudar a otros. Finalmente, su investigación lo llevó a una pequeña oficina que pertenecía a un ejecutivo de una de las empresas más grandes de la ciudad, un colega de Santiago. Al entrar, una sensación de incomodidad lo invadió. Sabía que este hombre era el responsable de muchas de las injusticias que había encontrado. Las familias estaban siendo explotadas, engañadas con promesas vacías de empleo y seguridad. Santiago se sentó en una silla frente al escritorio del ejecutivo, un hombre corpulento y arrogante que parecía no tener ninguna conciencia de la miseria que estaba causando. El ejecutivo no se sorprendió al ver a Santiago. Era un rostro familiar, un compañero de la alta esfera de negocios. Sin embargo, el aire en la habitación era tenso. Santiago no podía evitar sentir que estaba en un campo de batalla, una lucha entre su moral y la codicia que dominaba este mundo. Mientras el ejecutivo hablaba sobre estrategias de negocio y beneficios, Santiago se dio cuenta de que cada palabra que salía de su boca era una mentira disfrazada. Las cosas están bien, Santiago. La comunidad está prosperando, decía el ejecutivo, con una sonrisa falsa en su rostro. Pero Santiago sabía que eso no era cierto. La prosperidad que el ejecutivo mencionaba era solo un espejismo, una ilusión creada para proteger sus propios intereses. Santiago sintió una rabia creciente dentro de él, una rabia que lo empujaba a actuar. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Santiago e Isabela se fortalecía. Ellos compartían risas, sueños y esperanzas. Sin embargo, la realidad de la madre de Isabela, enferma y sin recursos para recibir tratamiento, pesaba sobre Santiago como una losa. Isabela, con su mirada inocente, le había pedido ayuda, una súplica que lo había herido profundamente. En su corazón,
Santiago sabía que debía hacer algo más que simplemente ayudar a Isabela. Debía luchar contra el sistema que estaba destruyendo vidas. Un día, mientras estaban en el parque, Isabela miró a Santiago con seriedad. «Señor, ¿me puede ayudar a salvar a mi mamá? Necesita un tratamiento y no podemos pagar por ello». Sus palabras eran como dagas que atravesaban el corazón de Santiago. Él no podía ignorar el llamado de la niña, no podía mirar hacia otro lado. En ese momento, la decisión se formó en su mente. Debía enfrentarse al ejecutivo corrupto y a todo el sistema que permitía que tales injusticias ocurrieran. El dilema lo consumía. Si decidía actuar, pondría en riesgo su carrera y su reputación. Pero si permanecía en silencio, sería cómplice de la miseria de Isabela y su madre. Santiago sabía que la decisión no sería fácil. Cada día que Beyond pasaba, la presión aumentaba y el reloj seguía corriendo. La vida de la madre de Isabela estaba en juego, y él no podía permitirse fallar. En su mente, imágenes de Isabela y su madre se entrelazaban con recuerdos de su propia infancia, de su propia madre, quien había hecho sacrificios inimaginables para asegurar que él tuviera una vida mejor. Santiago sintió que debía honrar esos sacrificios. La lucha de Isabela por su madre era un reflejo de su propia historia, y en ese momento se dio cuenta de que no podía permanecer al margen. Decidido a actuar, comenzó a recopilar información sobre el ejecutivo. Sabía que necesitaba pruebas para confrontarlo. Santiago se sumergió en el mundo de documentos y registros, buscando cualquier indicio de corrupción y abuso de poder. Pasaba noches en vela, revisando papeles y haciendo llamadas. La presión era intensa, pero cada vez que pensaba en Isabela y su madre, su determinación crecía. La vida de la comunidad seguía siendo un ciclo de tristeza y desesperanza, y Santiago sentía que su corazón se rompía cada vez que veía a Isabela. La niña era una luz en medio de la oscuridad, pero incluso su luz comenzaba a apagarse por la desesperación que enfrentaba en su hogar. Santiago sabía que no podía dejar que eso sucediera. Una tarde, mientras se sentaba en su oficina, revisando los últimos documentos que había conseguido, recibió un mensaje de texto de Isabela. Era breve, pero cargado de emoción. «Gracias, señor. Mi mamá se siente un poco mejor hoy». Santiago sintió que su corazón se llenaba de esperanza, pero esa esperanza venía acompañada de un peso abrumador. La lucha no había hecho más que comenzar, y él debía estar preparado para lo que vendría. Finalmente, Santiago se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de la comunidad, de aquellos que también estaban luchando contra la corrupción y la injusticia. Decidió que debía unirse a ellos, escuchar sus historias y comprender sus luchas. Era hora de convertir su impotencia en acción, de dejar de ser un espectador y convertirse en un defensor. Santiago sabía que el camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Su vida y la de Isabela dependían de ello. Santiago Alvarado se encontraba en una sala comunitaria, de paredes desgastadas y muebles antiguos que parecían haber sido testigos de innumerables historias. La reunión había convocado a los habitantes del vecindario, y aunque su presencia era inusual, él sentía que era el momento de sumergirse en la realidad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Las voces de los vecinos resonaban en el aire, llenas de preocupación y frustración, mientras cada uno compartía sus problemas cotidianos. Santiago, de pie al fondo, sintió cómo su corazón se encajaba en su pecho. La vida de estos hombres y mujeres, marcada por la lucha constante, era un contraste abismal con su propia existencia de lujo y privilegio. La atmósfera era densa, cargada de emociones. Isabela, sentada en la primera fila, lo observaba con sus grandes ojos oscuros. Ella era la razón por la que estaba allí, la chispa que había encendido un fuego en su interior. A medida que una madre hablaba sobre la falta de recursos para alimentar a sus hijos, Santiago se sintió cada vez más conectado con la comunidad. Recordó su propia infancia, los días en que su familia apenas podía llegar a fin de mes. Recordó el amor que había en su hogar, a pesar de la escasez. Esa conexión con su pasado le permitió entender que la riqueza no era solo una cuestión de dinero, sino de la calidad de vida y las oportunidades.
Algunas personas expresaban su descontento con la administración pública, denunciando la corrupción que les había robado la esperanza. Santiago sintió un nudo en el estómago al escuchar las historias de injusticia. Cada palabra resonaba profundamente en su conciencia, desafiándolo a cuestionar su propia existencia. En ese momento, se dio cuenta de que su fortuna había creado una barrera entre él y la realidad de aquellos que necesitaban ayuda. Mientras la reunión avanzaba, Isabela se acercó a él y le tomó la mano, como si le diera fuerzas para enfrentar el abismo de conflictos que lo rodeaba. Sin embargo, el ambiente se tornó sombrío cuando una mujer mayor, con la voz temblando de emoción, comenzó a hablar sobre su nieto enfermo, que no podía recibir tratamiento médico. Las lágrimas rodaron por su rostro arrugado, y Santiago sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La impotencia que sintió fue abrumadora. Sabía que tenía el poder de ayudar, pero su mente se llenó de dudas sobre cómo actuar. La voz de la mujer se fue desvaneciendo, mientras la angustia en la sala aumentaba y la realidad de la crisis se hacía cada vez más evidente. De repente, un grito cortó el aire. Isabela, que había permanecido en silencio a su lado, se desmayó. Santiago sintió que el tiempo se detuvo. La imagen de la niña caída al suelo, con el rostro pálido y los labios azulados, lo paralizó. Las personas a su alrededor comenzaron a gritar y a moverse, y él se hizo camino entre la multitud, sintiendo que la desesperación lo invadía. La razón de su desmayo era clara: la falta de alimentos, la precariedad de su situación. Santiago se arrodilló junto a ella, sintiendo su pequeño pulso entre sus dedos. La niña había sido su guía en ese nuevo mundo, y ahora, ver su fragilidad lo llenó de una mezcla de miedo y determinación. «Isabela, por favor», murmulló, intentando que regresara en sí. En ese momento, su mente se llenó de imágenes, de su madre, de la lucha que había enfrentado, y entendió que no podía quedarse al margen. La comunidad lo necesitaba, y más aún, Isabela lo necesitaba. Cuando la niña finalmente abrió los ojos, Santiago sintió que una nueva fuerza surgía. En su interior, ella lo miró, un destello de confusión en su mirada, y él le sonrió, tratando de transmitirle calma. Los murmullos en la sala comenzaron a apagarse lentamente. Santiago se levantó, y sin pensarlo 2 veces, se dirigió al grupo de personas que aún estaban en shock. «Debemos actuar», dijo con voz firme, sintiendo que las palabras fluían de él como un torrente. «No podemos permitir que esto siga sucediendo. No podemos permitir que la vida de nuestros hijos esté en juego por la codicia de unos pocos». Las miradas de los presentes se centraron en él, y en su interior sintió que había iniciado un camino que no podía detener. La reunión continuó, pero ahora había un nuevo propósito en el aire. Santiago comenzó a recopilar historias y testimonios de cada uno de los presentes, documentando la injusticia y la corrupción que habían enfrentado. Las palabras de Isabela resonaban en su mente: «Quiero ser doctora». Si ella podía soñar con un futuro mejor, él también podía luchar por uno. La determinación lo invadía mientras se daba cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con cada historia que escuchaba, la imagen del ejecutivo corrupto se hacía más clara en su mente. Santiago sabía que había una conexión directa entre la vida de Isabela y la avaricia de aquellos que habían tomado decisiones que afectaban a toda la comunidad. La rabia crecía dentro de él, y ya no podía ignorar su responsabilidad. Había llegado el momento de actuar, de desafiar el sistema que había permitido que la injusticia floreciera mientras él disfrutaba de su vida de lujos. Al finalizar la reunión, Santiago se despidió de los vecinos, prometiendo que haría todo lo posible por ayudar. Isabela lo miraba con una mezcla de admiración y esperanza. Ella había visto el cambio en él, y sabía que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su bienestar. A medida que se alejaban, ella tomó su mano con fuerza, como si le diera fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Santiago regresó a su lujoso apartamento en Nueva York,
pero esta vez su mente estaba ocupada por pensamientos de cambio. Sentía que había cruzado una línea, que su vida nunca volvería a ser la misma. Las imágenes de la reunión, los rostros de la comunidad y el desmayo de Isabela lo perseguían. Sabía que debía actuar con rapidez, recopilar pruebas, hablar con quienes pudieran ayudarlo a desenmascarar al corrupto que había estado destruyendo vidas. Durante días, Santiago se sumergió en la investigación. Habló con abogados, periodistas y expertos en derechos humanos. Cada conversación lo acercaba más a la verdad, y cada descubrimiento lo empujaba a un punto de no retorno. La vida de Isabela y su madre dependía de su valentía. Se sentía como un guerrero en una batalla que había comenzado mucho antes de que él llegara, y estaba decidido a luchar con todas sus fuerzas. Finalmente, llegó el momento de actuar. Santiago reunió toda la información que había recolectado y se preparó para enfrentar al ejecutivo corrupto. Sabía que la batalla sería dura, pero también sabía que no estaba solo. Isabela, con su valentía y sueños, había sido la chispa que encendió su determinación, y él estaba listo para luchar por ella y por todos aquellos que habían sido oprimidos. Se sentía fuerte y decidido, listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Santiago Alvarado entró en la oficina del ejecutivo con un nudo en el estómago. La sala era lujosa, decorada con obras de arte modernas y muebles de diseño que reflejaban el estatus de su ocupante. Sin embargo, para Santiago, todo ese lujo se sentía vacío en comparación con la vida real que había visto en la comunidad de Isabela. Se acomodó en la silla frente al escritorio de Fernando Ruiz, un hombre que había sido su colega y amigo durante años, pero que ahora se había convertido en el símbolo de la corrupción que él deseaba enfrentar. Con una respiración profunda, Santiago inició la conversación. «Fernando, tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en la comunidad. He estado escuchando historias de despidos, amenazas y explotación. Las familias están sufriendo, y tú lo sabes». Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Había una mezcla de determinación y miedo en su pecho. Sabía que estaba poniendo en riesgo su carrera, pero también sentía que no podía dar la espalda a la injusticia. Ruiz, con su cabello perfectamente peinado y una sonrisa despectiva, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Santiago, tú no entiendes cómo funciona esto. La empresa tiene que maximizar los beneficios. Es un negocio, no una ONG. Si no nos enfocamos en el rendimiento, todos perderemos. Además, las historias que escuchas son exageraciones. La gente siempre busca culpables para sus problemas». Santiago lo miró fijamente, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. ¿Exageraciones? ¿Te parece exagerado que una madre enferma no reciba el tratamiento que necesita porque tú decides cerrar un centro de salud? ¿Te parece exagerado que niños como Isabela se vean obligados a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus familias? Cada palabra que salía de su boca era como un golpe, y podía ver que la sonrisa de Ruiz se desvanecía poco a poco. «Escucha, Santiago», Ruiz dijo, su tono ahora más defensivo. «No soy el villano aquí. He trabajado duro para llegar a donde estoy. También tengo responsabilidades. No puedo permitirme ser el blanco de tus acusaciones». Santiago sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente. ¿Responsabilidades? ¿Tu responsabilidad es dejar que la gente sufra? ¿Es eso lo que te justifica? He estado en esas comunidades, he hablado con esas familias. Ellos no son números en una hoja de cálculo, son personas que necesitan tu ayuda. La voz de Santiago se elevó, resonando en la habitación. Ruiz se cruzó de brazos, mostrando su desdén por el fervor de Santiago. «Puedo desmentir todo lo que dices. A nadie le importa lo que un millonario con problemas de conciencia tenga que decir. La gente quiere resultados, y tú no estás en posición de exigir nada». La arrogancia en su voz era palpable, y Santiago sintió que la ira crecía en su interior. Sin embargo, no podía rendirse. Había una comunidad detrás de él, una niña que lo miraba con esperanza y que había puesto su confianza en su capacidad para hacer lo correcto. «No estoy solo en esto, Fernando.
He hablado con la comunidad. Ellos están dispuestos a alzar la voz y a demandar cambios. La presión de los medios está creciendo. ¿Te imaginas lo que sucederá si esto sale a la luz? Tu reputación, tu carrera, todo lo que has construido se desmoronará. Un silencio tenso llenó la habitación, y el rostro de Ruiz pasó de la arrogancia a la preocupación. Santiago sintió que había tocado una fibra sensible. No me amenaces, Santiago. Sabes que tengo contactos, que puedo hacer que esto desaparezca. No quiero que te conviertas en un problema para mí. La furia en la voz de Ruiz era evidente, pero Santiago ya no sentía miedo. Si quieres hacer desaparecer esto, tendrás que enfrentarme primero. Estoy preparado para luchar por lo que es correcto, por Isabela y por todos los que sufren en silencio. No me detendré. La resolución de Santiago resonó en el aire como un eco de su compromiso. Al final de la reunión, Santiago se levantó, sintiendo que había hecho lo correcto. No sabía qué sucedería a continuación, pero estaba listo para enfrentar las consecuencias. Se marchó de la oficina de Ruiz con la determinación renovada, sabiendo que había encendido una chispa de lucha dentro de él que no podía ser apagada. En los días siguientes, Santiago se sumergió en su misión, recopilando pruebas y testimonios de la comunidad. Se reunió con líderes locales, activistas y periodistas que pudieran ayudar a exponer la corrupción de Ruiz y su empresa. La presión aumentaba y con cada historia que recogía, su compromiso se hacía más fuerte. La comunidad de Isabela se unía a él y juntos comenzaron a organizar protestas pacíficas, alzando sus voces contra la injusticia. Mientras tanto, en la comunidad, Isabela se había convertido en un símbolo de esperanza. La niña de 8 años, que había comenzado como una simple figura en la vida de Santiago, ahora era una líder entre sus compañeros. Con la ayuda de Santiago, ella comenzó a organizar reuniones donde los niños podían hablar sobre sus sueños y sus luchas. La comunidad estaba despertando, y la corrupción de Ruiz ya no podía permanecer oculta. Un día, en una de esas reuniones, Isabela se acercó a Santiago con una sonrisa brillante. «Señor, creo que podemos hacer algo grande. La gente está lista para luchar. Solo necesitamos que más personas se unan a nosotros». Su entusiasmo era contagioso, y Santiago sintió que su corazón se llenaba de orgullo por la valentía de la niña. «Sí, Isabela, y juntos vamos a lograrlo. No importa lo que enfrentemos, tenemos que seguir adelante. El cambio está a la vista», Santiago le prometió, sintiendo que el futuro de la comunidad dependía de ese momento. Las protestas comenzaron a captar la atención de los medios, y pronto, el nombre de Fernando Ruiz se convirtió en sinónimo de corrupción y avaricia. Santiago sabía que el momento de la verdad se acercaba. La comunidad estaba lista para enfrentarse al gigante, y él estaba decidido a estar a su lado. Finalmente, la presión llegó a su punto máximo. Un grupo de periodistas investigativos se presentó en la oficina de Ruiz, armados con la información que Santiago había recopilado y las historias de la comunidad. Ruiz, que había intentado desestimar la situación, ahora se encontraba acorralado. La confrontación que había temido durante tanto tiempo se estaba materializando. Santiago observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. El camino había sido largo y difícil, pero sabía que estaban en la dirección correcta. Al ver a Isabela entre la multitud de manifestantes que apoyaban la causa, su corazón se llenó de esperanza. Había luchado por ella y por tantos otros, y aunque el camino a seguir sería complicado, Santiago sabía que no estaba solo. El momento decisivo estaba por llegar, y estaba preparado para enfrentarlo con toda su fuerza. Santiago Alvarado se encontraba en el corazón de la comunidad que había decidido apoyar. Había dedicado semanas a diseñar un programa de becas que pudiera abrir las puertas de la educación a niños como Isabela, quienes, sin su intervención, probablemente no tendrían ninguna oportunidad de avanzar en la vida. La idea de que su fortuna pudiera ser utilizada para crear un cambio tangible lo llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado en el mundo del dinero y los negocios. Mientras revisaba los documentos finales en su oficina, su mente viajaba a los días en que conoció a Isabela,
la pequeña que había despertado en él un sentido de responsabilidad que nunca había sentido antes. El día de la ceremonia de entrega de becas llegó y el aire estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y emoción. Santiago se había asegurado de que todo estuviera perfecto. Había invitado a miembros de la comunidad, a algunos de sus colegas y a representantes de medios de comunicación. La idea era no solo entregar becas, sino también inspirar a otros a involucrarse y apoyar la causa. La plaza donde se celebraría el evento estaba decorada con globos de colores y pancartas que celebraban la educación y la esperanza. Sin embargo, su corazón palpitaba con fuerza por una razón más personal. Isabela, la niña que había transformado su vida, iba a ser la oradora principal. Santiago se sentó en la primera fila, rodeado de rostros conocidos y desconocidos. Pero todos compartían un mismo sentimiento, la esperanza de un futuro mejor. Los padres de Isabela estaban allí, llenos de orgullo, y Santiago no podía evitar sonreír al ver el brillo en sus ojos. Cuando Isabela finalmente apareció en el escenario, los murmullos se apagaron, y el silencio se apoderó del lugar. La adolescente, ahora más alta, y con una confianza que desbordaba, se acercó al micrófono. Su voz, aunque un poco temblorosa al principio, resonó en la plaza. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Isabela, y hoy tengo el honor de hablarles sobre un sueño que se ha hecho realidad gracias a la generosidad de muchas personas, especialmente de Santiago. A medida que hablaba, Santiago sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordó a la pequeña niña que había conocido, con su mirada esperanzadora y su espíritu indomable. Cuando conocí a Santiago, no sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. Él no solo me trajo comida y útiles escolares, sino que también me dio la oportunidad de soñar en grande. Me enseñó que la educación es la clave para un futuro mejor. Con cada palabra, Isabela pintaba un cuadro de transformación. Habló sobre sus aspiraciones de ser doctora, cómo había trabajado duro en la escuela y cómo las becas ofrecían a sus compañeros la oportunidad de seguir sus propios sueños. Santiago la observaba con admiración, sintiendo que cada palabra pronunciada por ella era un eco de sus propias esperanzas y deseos. La conexión que habían forjado en esos meses se transmitía en el aire, y él sabía que esta ceremonia no solo era un homenaje a la educación, sino también a la amistad que había crecido entre ellos. Gracias a Santiago y a todos ustedes, ahora puedo seguir mis estudios y un día regresar a esta comunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Nunca dejen de luchar por sus sueños, porque pueden hacerse realidad. La multitud estalló, en aplausos, y Santiago sintió una emoción que lo abrumaba. Isabela no era solo una niña de la calle, era un símbolo de cambio, y él había tenido el privilegio de ser parte de su viaje. Cuando la ceremonia terminó, la plaza se llenó de abrazos y risas. Santiago se acercó a Isabela, quien había bajado del escenario, y la tomó entre sus brazos. «Estoy tan orgulloso de ti», le dijo, mientras ella sonreía, sus ojos brillando con felicidad. «Esto es solo el comienzo, Santiago. Juntos podemos hacer mucho más», respondió ella, con una determinación que resonaba en su voz. Sin embargo, mientras celebraban el éxito del programa de becas, una sombra se cernía sobre Santiago. Había comenzado a investigar más sobre el ejecutivo corrupto que había enfrentado, y una revelación impactante lo golpeó como un rayo. La enfermedad de la madre de Isabela, que había sido un punto crucial en su lucha por justicia, había sido exacerbada por las decisiones crueles de aquel hombre. La negación de tratamiento y la explotación que sufrían las familias de la comunidad habían sido parte de un esquema más amplio de corrupción. Santiago se sintió enfermo ante la idea de que, de alguna manera, había sido cómplice de esa injusticia por no haberlo descubierto antes. Esa noche, no pudo dormir. Las imágenes de Isabela y su madre se repetían en su mente, y la culpa se convirtió en un peso insoportable. Se preguntaba cómo había permitido que la avaricia y la corrupción afectaran a personas inocentes. En su búsqueda por hacer el bien, había pasado por alto la magnitud del daño que había causado el ejecutivo. Decidido a hacer lo correcto, Santiago contactó a investigadores y abogados, decidido a llevar a cabo una acción legal que no solo reparara el daño,
sino que también asegurara que el responsable enfrentara las consecuencias. Días después, Santiago y Isabela se reunieron en un pequeño café de la comunidad. La atmósfera era cálida, y la luz del sol filtrándose a través de las ventanas creaba un ambiente acogedor. «¿Qué pasa, Santiago? Te veo preocupado», preguntó Isabela, notando la tensión en su rostro. Santiago respiró hondo, sopesando sus palabras. «Isabela, he estado investigando más sobre la situación de tu madre. Creo que el ejecutivo que enfrenté tiene más responsabilidad de la que pensamos». Isabela lo miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir?». Santiago le explicó lo que había descubierto, cada detalle que había recopilado. La reacción de Isabela fue un torbellino de emociones. Sorpresa, enojo, tristeza. «No puedo creer que haya hecho eso. Mi madre solo quería recibir tratamiento, y él tenía el poder de ayudarla», dijo con voz temblorosa. «Vamos a luchar por la justicia, Isabela. No podemos permitir que esto quede impune. Tu madre merece respuestas, y tú mereces saber que no estás sola en esto», afirmó Santiago, sintiendo que su compromiso por la justicia se había vuelto aún más fuerte. Isabela asintió, y juntos decidieron que no se detendrían hasta que el hombre que había causado tanto dolor fuera llevado ante la justicia. La lucha no fue fácil. Santiago enfrentó la resistencia de un sistema que a menudo protegía a los poderosos, pero la determinación de Isabela lo mantenía enfocado. Con el apoyo de la comunidad, comenzaron a recolectar testimonios y evidencias. Los días se convirtieron en semanas, pero cada pequeño triunfo los acercaba más a su objetivo. Isabela, con su espíritu incansable, se convirtió en una voz poderosa, hablando en reuniones y apoyando a otras familias que habían sufrido injusticias similares. Finalmente, el día del juicio llegó, y Santiago se sintió nervioso, pero decidido. Isabela lo miró con confianza, y juntos se dirigieron a la sala del tribunal. La revelación de la verdad fue impactante, y el ejecutivo fue finalmente responsabilizado por sus acciones. La justicia no solo se sirvió para Isabela y su madre, sino para toda una comunidad que había sido silenciada por el miedo y la corrupción. Cuando todo terminó, Santiago e Isabela se encontraron en el exterior del tribunal. La luz del sol brillaba intensamente, y un nuevo comienzo parecía estar a su alcance. «Hicimos esto juntos», dijo Santiago, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Isabela sonrió, su mirada llena de gratitud y esperanza. «Gracias por estar a mi lado, Santiago. Juntos somos más fuertes». Así, Santiago Alvarado y Isabela no solo transformaron sus propias vidas, sino que también se convirtieron en defensores de su comunidad, demostrando que la amistad, la empatía y el compromiso pueden cambiar el mundo.